Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos en este jueves 18 de marzo. En Noticias 22 tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Tenemos jueves de cine con Laura Alderete. Nos va a platicar en vivo aquí con Julio López en torno a FICUNAM. Y desafortunadamente, compañeros Rafael García Villegas, Huemansin Rodríguez, iniciamos con una tristísima, dolorosísima noticia que, bueno, pues impacta el mundo de la cultura de toda la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Será afectada con la obra de pues este gran hombre que falleció ayer en la noche, Vicente Rojo. ¿Cómo están, Rafa? ¿Cómo están, Huemansin? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, la noche del Día de San Patricio nos enteramos casi cerca de la medianoche del fallecimiento de Vicente Rojo, que ha tenido un impacto desde ese mismo instante en las redes sociales, en todos los niveles. Es muy interesante cómo un hombre tan callado, tan serio, tan reservado, que ha hecho un trabajo tan importante culturalmente en nuestro país, ha tenido no solamente una respuesta muy cariñosa. Ahora que nos hemos enterado de su partida, la gente, mucha gente lo ha querido y lo seguirá queriendo. Rafael. Huemansin, Laura. Hola, Laura Regis en la producción de Lenguas de Señas Mexicana. En efecto, un gran vacío el que deja Vicente Rojo. Son varias generaciones las que crecimos no solo viendo su obra, sino aprendiendo de su maestría en el diseño, en las artes plásticas, en la cuestión editorial. También fundamental destacar la trascendencia de Vicente Rojo. Si ustedes tienen un libro de Editorial Era, el logo es de Vicente Rojo. Si han leído La Jornada, el logo es de Vicente Rojo, y podríamos seguirnos con un largo etcétera. Y esta noche así le rendimos tributo y recordamos al gran maestro Vicente Rojo. Anoche México durmió bajo la lluvia. Con 89 años recién cumplidos, falleció el insigne artista mexicano de origen español Vicente Rojo Almazán, pilar de la llamada generación de la ruptura, notable representante del abstraccionismo, figura señera del arte editorial en México, diseñador gráfico vanguardista, pieza clave en la fundación de editoriales, suplementos culturales y otras publicaciones que definieron la vida cultural de México en la segunda mitad del siglo XX, y por si fuera poco, uno de los creadores más fecundos de entre aquellos que dieron forma a la plástica mexicana moderna. Yo siempre pienso que lo que se llama generación de la ruptura generalmente se relaciona con pintura, pero yo pienso que de no haber sido esa conjunción de escritores, poetas, cineastas, teatreros, músicos, la pintura de que se hizo en ese momento no hubiera existido. Y si todo ese conjunto no se hubiera dado, creo que esta generación no hubiera tenido, si me excluyo la brillantez que tuvo. Ese ha sido para mí lo que he tratado de enriquecer mi trabajo. Espero haber logrado algo. Vicente Rojo nació el 15 de marzo de 1932 en Barcelona, España, donde realizó sus primeros estudios de escultura y cerámica. Tras vivir la represión franquista, arribó a México para reencontrarse con su padre en 1949. Tenía entonces 17 años. Yo sabía, por ejemplo, que mi padre no iba a volver, lo sabía muy bien. Así que había una relación lejana, pero al mismo tiempo cariñosa. Cuando llegué a México, lo primero que vi fue, primero me encontré con mi padre, que ya hacía 10 años que no veía. Ya significó para mí algo como que me abría una cierta libertad, y encontré esa libertad luminosa al llegar a México. Tras su llegada a nuestro país, se inscribió en la Escuela de Artes Plásticas, misma que abandonó para trabajar como asistente del pintor Miguel Prieto en la oficina de ediciones de Limba. Allí iniciaría su larga carrera en el mundo editorial. Posteriormente ayudó a fundar la revista Artes de México, de la que fue director artístico. Como asistente en el influyente suplemento México en la Cultura, dirigido por Fernando Benítez, se fogueó en la gráfica periodística. Trabajó también en la icónica imprenta Madero y en la revista de la Universidad de México.
En 1960 fundó Ediciones Era junto con sus amigos los hermanos Neus, Jordi y Kiko Espresate, y el director José Azorín, todos ellos exiliados españoles como él. Desde entonces fue tan cercano a los libros que de la línea a la forma, del color a la textura, del trazo al símbolo, marcó la pauta gráfica de miles de volúmenes como diseñador, director de arte y editor. Plasmó, entre muchas otras, las portadas para Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, La feria de Juan José Arreola y la mítica portada de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Yo veo en cada libro, he entendido que cada libro es como un monumento que hay que respetar, cuidar, defender y hasta donde es posible ayudar a difundir. O sea, todo mi trabajo que yo he hecho alrededor de un libro ha sido para que el libro se leyera. Como parte de lo que él llamaba la generación de la apertura, su obra pictórica se desarrolló en largas series que lo mismo concebía como preguntas que como desafíos. Entre ellas destacan Señales, Recuerdos, México bajo la lluvia, Escenarios y Negaciones. Entre todas las series que hice, que fueron 4 o 5 que estoy haciendo todavía, esta fue para mí, no sé, no quiero decir importante, fue para mí muy necesaria, porque yo estaba todavía y sigo en búsqueda de muchas cosas, de muchas imágenes. Eso ahora me conmueve verlo porque me parece una cierta inocencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que la inocencia es buena para aprender a pintar. A partir de 1980 comenzó a alternar la pintura con la escultura para enriquecer su trabajo. Entre sus proyectos de obra pública y privada sobresalen la pérgola Ixca Cienfuegos, el antimural del aula Magna José Vasconcelos, la fuente escultórica País de Volcanes, el vitral iluminado del edificio del Monte de Piedad y recientemente el mural monumental Jardín Urbano, inaugurado en octubre del 2020 en el Museo Caluz, en lo que fue probablemente su última aparición pública. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y qué bien recibido, cuánta ovación recibió Vicente Rojo en esa ocasión a finales del mes de octubre, cuando se presentó en esta inauguración de su mural escultórico en el Museo Caluz. El equipo de Noticias 22 también ha conversado con Laura Emilia Pacheco, quien desde muy niña frecuentaría a este artista de origen español, dada la cercanía que tenía Vicente Rojo con sus padres, Cristina Romo y José Emilio Pacheco. Este es el testimonio de Laura Emilia. Para Laura Emilia Pacheco, la presencia de Vicente Rojo fue constante. Desde su más temprana infancia, aquel hombre tímido y delgado, llegado con el exilio español en 1949, frecuentaba la casa de sus padres, Cristina y José Emilio Pacheco. Después del rostro de mis padres, el primer rostro que recuerdo en mi vida es el de Vicente Rojo, un Vicente Rojo sumamente joven que iba a la casa a recoger materiales para el suplemento, para irse a la imprenta Madero, en un mundo tan distinto al que vivimos ahora, el mundo de los grandes suplementos literarios. Se encontraron en el suplemento con Fernando Benítez y mantuvieron una amistad de toda la vida, además una amistad muy particular y muy especial, porque nunca hubo entre ellos envidias y cosas por el estilo, al contrario, siempre fue una amistad con la que se podía contar en todo momento, y eso a mí me llenó siempre de una admiración increíble y me fijó un modelo a seguir en la vida. Para Laura Emilia Pacheco, Vicente Rojo influyó con su trabajo plástico visual el mundo editorial mexicano de manera absoluta. Vicente hizo la imagen de Editorial Era, que como usted sabe representa Espresate, Neus Espresate, Azorín y Vicente Rojo. Esas son las siglas de Era. Entonces él nos dejó una educación brutal, una educación visual que yo creo que a todos nos ha influido de alguna manera, que Vicente le dio forma a los suplementos culturales, al 1+1, a la jornada. Bueno, es tanta la actividad que ha tenido Vicente, que además puedo decir con conocimiento de causa que trabajó, también es de esa escuela en que trabajó hasta el último día. Tanto es así que hace un par de días entregó su última exposición. Y no obstante su amplia y prolífica carrera en pintura y gráfica, Vicente Rojo deja con su deceso un gran vacío.
Creo que hoy estamos muy, muy huérfanos de figuras. Creo que hoy tenemos, al menos yo tengo, y me deja la partida de Vicente, una sensación de orfandad muy grande. Y me hace subrayar aún más el panorama tan triste cultural que vivimos hoy. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ahí tenemos un testimonio importantísimo para conocer más acerca de estas vivencias, estas anécdotas, esta presencia importante en la vida de Laura Emilia Pacheco, de Vicente Rojo y a la inversa también. Ambos, bueno, pues se alimentaron mucho de sus respectivos talentos. Los recomendamos que no se pierdan este domingo el programa El Jardín de la Memoria, realizado por Guadalupe Alonso. Se va a transmitir por este canal a las 18 horas por la señal 22.2. A las 21 horas. Así que, bueno, pues lo que les pedimos es que estén al pendiente de la programación. Es a las 6 de la tarde por esta misma señal. Y en un momentito más, Huemansi les va a platicar acerca de otros programas especiales, otros programas que se van a transmitir como un recuerdo de Vicente Rojo durante los siguientes días. Por lo pronto, vamos a escuchar palabras de la periodista cultural Angélica Belleira, quien recordó a Vicente Rojo como una de las mayores figuras de la Escuela del Diseño y uno de los creadores más completos de nuestro país. Vamos a escucharla. Creo que Vicente Rojo es uno de los creadores más completos en este país, en el sentido de que tenía tantas vertientes como diseñador, como pintor, como escultor, y este doble camino, un camino paralelo que a veces él decía que se contraponía, que era esta parte callada, silenciosa y totalmente para sí mismo de la pintura, y esta otra labor del diseño con la cual, bueno, colaboró con muchísima gente, hizo una enorme escuela de diseñadores y bueno, finalmente Rojo ha dejado marca en las principales empresas culturales de este país. Empresas editoriales, en periódicos, en revistas. Él se formó con su maestro, fue Miguel Prieto, que siempre lo tuvo muy presente como su pilar, y creo que con él, y en coincidencia con él, Vicente tenía como las cualidades de la sutileza, la discreción, la sobriedad y la calidez. Fue una persona con una ética increíble, es decir, lo que más le molestaba era hacer alardes. Era un hombre de muchas sutilezas, incluso en su manera de hablar, pausada, muy reflexionada. Casi cada palabra y cada frase era como muy, muy elaborada en su mente para tener el tono correcto de las cosas. Creo que Vicente Rojo fue uno de los autores que tenía no solo como una convicción de vida esto, que el arte es lo que nos puede salvar de la barbarie. Me gustaría mucho señalar quizá un aspecto que se conoce menos, que es el gran sentido del humor que tenía Vicente, y él siempre decía que sus puntales para tener este enfoque así acidito y demoledor al mismo tiempo, los tenía en tres personajes. Fernando Benítez, con el cual había trabajado también de forma editorial, Carlos Monsiváis, con el cual los hermanaba no solo el amor a los gatos, sino también este filo, juguetón para criticar, pero con un filo también muy divertido, y también José Emilio Pacheco. Recuerdo mucho una foto que yo posteé ahí en Facebook porque me gusta muchísimo, cuando le hicieron un homenaje en el Centro Cultural Tlatelolco con carteles, porque él fue un gran también maestro del cartel, y entonces llevaba unos zapatos de payaso.
Y era su sentido también muy lúdico de no tomarse en serio. Yo creo que a partir de que todos lo mirábamos como alguien serio, tímido y reservado, entonces fue con la edad volcarse hacia afuera, con la total generosidad que siempre demostró, ¿no? Yo lo entrevisté muchas veces en la década de los 90s, incluso los 2000s, y la última que realicé fue en mayo de 2018 para una revista de diseño que se edita en Guadalajara, que la edita Felipe Covarrubias, que se llama Magenta. Y uno de los recuerdos que me parecía entrañable, y también me pareció entrañable cómo se cerró esa entrevista, porque nos habla mucho de el sentido poético de Vicente, fue que él se recuerda como un niño que a los 7 años empezó a crecer con el corazón adolorido cuando vio salir de su casa el piano que la familia tuvo que vender por penurias económicas. Y en esa entrevista yo le preguntaba que si todavía quería que retornara aquel piano que le dolió ver irse de su casa a causa de la guerra. Y él me dijo: hace muy poco me di cuenta que ese piano regresó cuando llegué a México y tuve la compañía, las amistades y los amores. Ese era el piano. Al llegar a México, ese piano quedó de nuevo en mi vida, en mi cuerpo y en mis manos. Entonces me parece que esa es una imagen muy hermosa de alguien hermoso también. Ahí tienen este recuerdo de Angélica Belleira, que trató en muchos momentos a Vicente Rojo. Un gran abrazo también a Angélica, compañera en algún momento muy importante aquí en Canal 22. Bueno, para recordar también a Vicente Rojo, los invitamos a que se acerquen a la programación de Canal 22, porque quienes hoy no hayan podido ver la transmisión del Premio Nacional de Ciencias y Artes Vicente Rojo, Canal 22 va a retransmitir este programa el día de mañana, viernes 19 de marzo, a las 5 de la tarde. El día de mañana habrá una programación especial en torno a Vicente Rojo. Así que la invitación es que, insisto, a las 5 de la tarde vean este programa Premio Nacional de Ciencias y Artes Vicente Rojo. A las 5:30 podrán disfrutar de Vicente Rojo, una trayectoria, una colección. Enseguida está el programa Tratos y Retratos a las 18 horas con Silvia Lemus en entrevista con Vicente Rojo. El próximo sábado habrá también programación especial en torno a la figura de Vicente Rojo. El programa se llama Vicente Rojo, el color y la forma, a las 17:30 horas. Y el domingo 21 a las 18 horas, Vicente Rojo, el Jardín de la Memoria, que ya les estaba anunciando hace un momento mi compañera Laura Barrera. Así que es una programación amplia para revisar el impacto, la influencia de Vicente Rojo, por supuesto el diseño, como hemos escuchado, en las artes plásticas, pero particularmente la forma en la que se insertó, colaboró y le dio vida a la actividad cultural de nuestro país, al menos en la segunda mitad del siglo XX. Con esta invitación hacemos una pausa y volvemos con más aquí en Noticias 22. En el PRI queremos que México crezca, que las mujeres vivan seguras, que los jóvenes sigan estudiando, que las y los mexicanos tengan salud, medicamentos y estabilidad. En el PRI trabajamos por las mujeres, por los jóvenes, por los estudiantes, por los adultos mayores, por las familias de México. PRI, el Partido de México. En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01800 7028 770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJ Edomex, disponible de manera gratuita. Estado de México.
Ayer les platicábamos, anticipábamos el arranque del FICUNAM 2021 y la pantalla de Canal 22 también será sede de este encuentro cinematográfico. Es parte de lo que tenemos esta noche en Marquesina con Julio López. Adelante, mi estimado Julio. ¿Qué tal, Laura, Rafael, Huemansin, amigos de Canal 22? Pues sí, es jueves de cine y jueves de FICUNAM, porque arranca su 11ª edición y como ya lo decía mi compañero Rafael García Villegas, en esta ocasión Canal 22 es sede y tendrá muchísima programación a través de su señal de televisión. Empezamos justamente el día de hoy, pero para hablar de todas estas películas que se transmitirán por Canal 22 nos acompaña Laura Aldrete. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, sabemos que esta edición del festival va a ser completamente virtual. El año pasado fue el último encuentro cinematográfico que se realizó de manera presencial antes de que iniciaran las medidas por la pandemia. Y bueno, se han modificado muchísimas cosas, entre ellas que el FICUNAM tendrá una oferta para aquellas personas que pues de pronto se les dificulta seguir su programación a través de las plataformas de streaming donde se van a estar proyectando. Y bueno, las opciones son TV UNAM y por supuesto el Canal 22. Hoy arrancamos con una película que se llama Cenote, de la directora Kaori Oda, que se filmó justamente en nuestro país, al sur de nuestro país. Sí, mira, estamos muy contentos, la verdad, esta vez de poder tener esta colaboración entre Canal 22 y FICUNAM. Esta película que mencionas, Cenote, de Kaori Oda, es una película mexicana que formó parte de la sección Ahora México de la edición pasada, de la 10ª edición. Es una película de imágenes cautivantes que combina un registro en Super 8 de fiestas tradicionales en el norte de Yucatán con imágenes subacuáticas del cenote. Es una experimentación muy, muy bella. Y les recomiendo que aprovechen esta oportunidad para verla o revisitarla si ya la vieron en la edición pasada. Que como bien lo mencionas, ¿no? Es una opción increíble, ¿no? Además es una historia que también tiene que ver con estos lugares que en algún momento se pensaban que eran portales a otros mundos, lugares donde también los mayas se decía que hacían rituales, así que es una oportunidad única, pero no es la única opción, porque el viernes a las 22:30 horas y el sábado a las 22 horas se proyecta esta sección Aciertos, ¿no? Cuéntanos de qué se trata Aciertos. Sé que está compuesta por 10 cortometrajes. Sí, mira, Aciertos es una de las 3 secciones competitivas del festival. Es una sección que curamos Sebastián Blayac y yo. Para curar esta sección vimos más de 150 cortometrajes y llegamos a esta selección de 10 cortos. Es un encuentro internacional de escuelas de cine de Iberoamérica. Esta vez hay diversos países como Argentina, Chile, Brasil, México, Cuba, España. Creo que esos son los 6 que representan cortos este año. Y bueno, y tenemos la suerte de que puedan ver los 2 programas, son 2 emisiones. Y nada, es nuevo talento, son cineastas que están dando sus primeros pasos en el quehacer cinematográfico, así que también es muy, muy recomendable esta sección. Bueno, eso no quiere decir que sean malos trabajos, ¿no? Estos trabajos ya le han dado la vuelta al mundo. Recomiéndanos algunos de los que se van a presentar. Mira, todos los cortos son muy, muy recomendables, son miradas muy frescas, justo como dices, son 5 directoras, 7 directores y como dices, vale muchísimo la pena verlos. Les recomiendo pues todos. La verdad es que está bueno que vean todos los 10 porque justamente también hay un diálogo entre ellos. Pero sobre todo ahora que empieza la lluvia, hay que pegarse a la pantalla de Canal 22 para ver estos cortometrajes. Y cerramos justamente el fin de semana, el domingo, con una gran película, ¿no? Que además es la retrospectiva que le brinda el festival al director taiwanés Zhao Milian, que esta película se llama No quiero dormir solo, que digamos esta retrospectiva se realiza en colaboración justamente con el Festival Internacional de Cine de la UNAM y Movie, donde van a estar contenidas también las demás películas, pero Canal 22 presenta esta de No quiero dormir solo. Sí, eso nos da muchísimo gusto porque fue un gran esfuerzo lograr esta retrospectiva y es una retrospectiva muy completa. La película es No quiero dormir solo, es una película del 2006
que filmó en Malasia, su ciudad natal, y está protagonizada por el actor Lee Kang-sheng, que es es su dupla creativa, su dupla inseparable. Él protagoniza esta película y interpreta al mismo tiempo a un trabajador sin hogar, a un hombre paralítico que se convierte en el eje de un triángulo de atracción. Y como podrán ver en otras películas de Tsai Ming-liang, hay una temática que se va repitiendo, que tiene que ver con la soledad, con la alienación, con la fragilidad del cuerpo, el deseo. Entonces, nos da mucho gusto que puedan ver esta película y que puedan disfrutar de esta selección que es muy, muy especial. Laura, solo nos resta agradecerte muchísimo y desearles muchísimo éxito en esta 11ª edición que es totalmente virtual. Muchísimas gracias. Mil gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Hay mucho que ver a través de la pantalla del Canal 22, pero también a través de otras plataformas de streaming donde se estarán pasando otras secciones competitivas del Festival del FICUNAM, como Cinépolis Click, donde estará la plataforma Ahora México. Justamente hoy les presento una de las películas que forman parte de esta selección. Se llama ¿Qué harás cuando Dios muera? Los invito a ver de qué se trata. Cada día más, la palabra millennial se ha convertido en sinónimo de sueños rotos. Trabajan largas jornadas por sueldos miserables, no tienen prestaciones y mucho menos ahorros para un retiro digno. La situación empeora cuando deliberadamente se convierten en parásitos de la sociedad. Este es el tema que aborda la película ¿Qué harás cuando Dios muera?, ópera prima del director Hugo Villaseñor. Es una película que trata sobre Güero y Jimena, que son dos jóvenes que deciden filmar un video porno para ganar un poco de dinero, pero pues también para ganar experiencias en su vida. Creen que eso pues, les va a traer cosas positivas y pues las cosas no serán como ellos creen. Contrario a las narrativas tradicionales, los personajes no van a ningún lado, deambulan en una especie de laberinto dramático. Su relación tortuosa es lo que impulsa la historia y sus problemas se acentúan cuando exponen su intimidad. Estos jóvenes, estos personajes pues son millennials y pues esta generación estamos muy inmersos en las redes sociales, ¿no? En Instagram, Facebook, es parte de nuestras vidas, los teléfonos, las tablets, todo esto. Y pareciera que ya ahora hemos renunciado a nuestra intimidad, ¿no? Realmente pareciera que pues no sirve para nada, no trae nada nuevo, nada positivo, y la sacrificamos de alguna manera por likes. Visualmente la propuesta es atrevida. El director juega con texturas, formatos y hasta foto fija. El uso no es indiscriminado. La intención siempre fue darle una estética punk. Yo quería hacer una película ruidosa. ¿En qué sentido? Pues todo este grano, pues estas fotos borrosas, la cámara en mano, pues realmente es un reflejo de la inestabilidad de estos personajes. La película toma como fuente de inspiración un artículo de la revista Forbes que describe cómo en algunos países de Europa ya trabajan en un modelo político y económico para el momento en que los llamados millennials dejen de ser personas productivas y se conviertan en personas vulnerables social y económicamente. Noticias 22, Julio López. Bueno, y como cada jueves, el reconocido crítico de cine Leonardo García Tsaul nos da la recomendación, la película imperdible que se podrá ver a través de la pantalla de Canal 22. En esta ocasión se trata del Niño de la Bicicleta de los hermanos Dardenne. Hola, ¿cómo están? Esta vez les voy a recomendar una gran película, realmente no se la pierdan. Se trata del Chico de la Bicicleta de los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, que son sin duda los cineastas más importantes de Bélgica. Ellos en una decena de películas han realizado una filmografía llena de compasión, muy reacia al sentimentalismo, hay un rechazo frontal al sentimentalismo y hay también una integridad emocional en el cine de los Dardenne. Esta película trata sobre un huérfano de 11 años que es rechazado por su padre y que justo se ve como materia prima para caer en la delincuencia y el tráfico de drogas juvenil, cuando lo rescata una peinadora llamada Samantha, interpretado sensiblemente por la actriz francesa
Cécile de France, y gracias a ella el niño se redime y se salva, digamos, de un destino que podría haber sido terrible. De eso es, en resumidas cuentas, la trama de esta estupenda película, que, como les digo, remite al género que han practicado los hermanos Dardenne, que es el del realismo social, pero con una gran dosis de humanismo, con un muy fuerte sentido de la redención. La película obtuvo, por cierto, el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2011, que es el año de la película. No se la pierdan este próximo martes 23 a las 10 de la noche aquí por Canal 22. Hasta pronto. Claro, pues ahí lo tienen, mucho cine que ver en Canal 22. Hoy empezamos justamente, el viernes continuamos con la sección Aciertos, el domingo con la retrospectiva a Saint-Miquelin y el martes con esta gran película de los hermanos Dardenne. Muchísimo que ver. ¿Cuál se te antoja, mi querido Gumansi? Híjole, Julio, mira, todas las películas me parecen una gran opción. Sin embargo, coincido con Leonardo García Tsao. Los hermanos Dardenne tienen una filmografía muy, muy bella, y esa forma de aproximarse a los universos los universos infantiles de la clase trabajadora, me parecen grandiosos. Una de las películas que me gustan mucho es esta, justo El chico o el niño de la bicicleta. Podemos decirle el morro de la bicicleta si queremos, como también me gusta mucho El niño, esa bonita película del 2005 en donde sale ahí la bellísima Débora François. Entonces yo creo que me voy por los Dardenne. Sensacional, yo me despido. Bueno, un abrazo, Julio, nos vemos pronto. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Queremos invitarlos, como todos los días, aquí en Noticias 22, a que terminando este espacio informativo se quede en la señal de esta televisora, porque a las 9 de la noche está Debate 22. Hoy toca con Jacaranda Correa. Ella va a estar acompañada de la internacionalista Laura Mora y de la socióloga Angélica Dávila. Ellas van a abordar un tema muy importante para la ciudad y para el hogar, así como para la familia. El título de este programa es Repensar lo doméstico en tiempos de pandemia. Así que la invitación a que se quede con nosotros terminando este espacio informativo. Hacemos una pausa y tenemos mucho más al volver. Hablar de don Gilberto Bosques Saldívar? Bueno, Aquellas horas que nos robaron es una novela escrita por la mexicana Mónica Castellanos y justamente es la historia de este héroe mexicano. Durante los días de Franco y de Hitler, miles de hombres, mujeres y niños, intelectuales, artistas y campesinos tuvieron que abandonar sus hogares, enfrentar condiciones de vida inhumanas y luchar por conservar lo más preciado, su propia vida. En este contexto histórico emerge el cónsul mexicano Gilberto Bosques, que arriesgando su vida y la de su familia salvó miles de vidas en Francia al otorgar visados mexicanos para que los refugiados pudieran hallar paz en nuestra tierra. En esta novela de ficción histórica, la autora recrea la historia de este héroe, recorre distintos momentos históricos de México y espolvorea la realidad europea de los años 30 y 40, cuando el fascismo y el franquismo estaban en pleno auge, para devolvernos la vida, la memoria, la esperanza de la bondad humana, y me parece que es una historia que todos los mexicanos deberíamos conocer y celebrar. Búscame en mis círculos de lectura para leer y compartir con otros lectores como tú. Hasta la próxima.
Bueno, desde ayer ya platicábamos que mañana viernes, que es día 19 de marzo, se conmemora el Día Internacional del Artesano. Es importante tenerlo presente porque quizá en México, teniendo tanta riqueza, tanta diversidad de textiles, alfarería, platería, en fin, tanta diversidad de materiales y formas de crear del arte popular, no lo valoramos como tendríamos que hacerlo, como lo hacen quizá en otros países donde no tienen esta riqueza y se asombran con lo que hay en México. Vamos a platicar de ello con Amparo Rincón de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Hablar de los artesanos es hablar del arte popular, de artistas que encuentran en la naturaleza que les rodean no solo los materiales para crear sus diseños y construir sus obras, sino también la inspiración para lograr formas y texturas originadas en tradiciones, ritos, mitos, leyendas y lenguajes que configuran su pensamiento creativo. Estamos hablando de alrededor de 36, clasificación artesanal y que tiene que ver básicamente con el manejo de la materia prima. En ese sentido tenemos, a las tres grandes tradiciones artesanales que hay en el país, que son el arte textil, esta destreza de formar lienzos para posteriormente formar con ellos pues piezas de uso cotidiano como pues huipiles, como gabanes, como tapetes. Tenemos la alfarería, que es un oficio antiguo que se viene continuando desde la época prehispánica y es este arte de transformar el barro pues en una gran diversidad de objetos, tanto de uso cotidiano como también ceremoniales, ¿sí? Y las vegetales, que también es otra de las tradiciones culturales que se ha mantenido desde la época prehispánica y que es el arte de tejer la naturaleza, las fibras vegetales para hacer canastos, tenates y un sinfín de elementos más. De acuerdo con la antropóloga Amparo Rincón, la artesanía tiene un elemento cultural muy importante que vincula a sus hacedores y su historia, una práctica que dentro de las comunidades fortalece el tejido familiar y social. La mamá está pues trabajando, el niño está pues jugando con el barro, está también haciendo sus pininos, dicen, ¿verdad? Está haciendo sus objetos hasta que tiene ya la habilidad para el manejo de las herramientas y es entonces cuando ya se dedica de lleno. Pero además, las mujeres, pues es el momento en que a veces tienen el tiempo para pues ponerse al día de lo que está ocurriendo en las comunidades, ¿no? O sea, se ponen a tejer así en común y entonces empiezan a platicar, ¿no? Y hablar de la familia, de los temas del pueblo, de lo que hay a sus alrededores, ¿no? Es una forma de aprendizaje de, pues, viendo, haciendo y aprendiendo. El día 19 de marzo se conmemora el trabajo de todas y todos los artesanos que con sus manos moldean la memoria de sus pueblos. Noticias 22, Omar Vera. Y nos vamos a la pausa y lo hacemos con la propuesta de Roberto Frías, que esta noche nos propone confrontar el espejo deformante de la historia en la región. Venustiano Carranza no aprobaba a los caudillos de la revolución. Su aspiración era conformar un gobierno civil parecido al de otros países democráticos. Álvaro Obregón y sus cercanos colaboradores, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, eran esos caudillos que pretendían la silla presidencial. Al comienzo de 1920, Obregón lanza su campaña. Carranza intenta impedirlo por todos los medios, sin éxito. El rompimiento entre ambos desemboca en el levantamiento en armas de Obregón. Una vez asesinado Carranza, Obregón se postuló y ganó las elecciones, gobernando de 1920 a 1924. Quizá fue en ese año de 1924, cerca de dejar el cargo, cuando comenzó a planear la manera de volver a la presidencia ante un panorama imposible, pues la ley defendía la idea de la no reelección. En un golpe de ingenio perverso se decidió que su amigo Plutarco Elías Calles fuera presidente de 1924 a 1928. Adolfo de la Huerta también lanzó su candidatura para el mismo periodo y se rebeló al enterarse que el preferido por Obregón para sucederle era Calles. De la Huerta fue derrotado y acabó en el exilio. Sin embargo, hubo un breve momento en que de la Huerta y Calles coexistieron como candidatos a la presidencia por el mismo partido.
En 1927 se reformó la Constitución para que los presidentes pudieran reelegirse en periodos no consecutivos, y en 1928 Obregón fue reelegido. Pocos días después, en el restaurante La Bombilla, sería asesinado por el supuesto católico fanático José de León Toral. Las similitudes con el magnicidio de Luis Donaldo Colosio justo 70 años después del término del primer periodo presidencial de Calles en 1994 son interesantes. Hubo también en ese proceso electoral una desestabilización política profunda. Manuel Camacho Solís rompió con la disciplina partidista y se inconformó cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari eligió a Colosio como sucesor. Se pensaba que Colosio sería un continuista al pie de la letra como lo fue Calles. Durante un tiempo también hubo de manera simbólica dos candidatos del mismo partido, cuando Camacho seguía luciendo su carácter presidenciable mientras fungía como comisionado para la paz en Chiapas, opacando la campaña de Colosio. Esa profunda ruptura del país culminó también con un magnicidio, el del propio Colosio en el barrio de Lomas Taurinas en Tijuana, a manos de un supuesto asesino solitario y supuesto fanático de extrañas ideas. A pesar de las similitudes de estos casos, hay también varias diferencias que denotan un empeoramiento de la realidad política. En 1928 fue acribillado un expresidente que buscaba traicionar los ideales de su lucha armada, mientras que en 1994 murió el apenas candidato, quien quería reformar instituciones, comenzando por su propio partido, el PRI. Partido, por cierto, que habría de nacer poco antes de la muerte de Obregón y que habría de tener una muerte simbólica casi fulminante con la muerte de Luis Donaldo Colosio. A Obregón lo matan por interferir con la libertad de culto y por la tentación de dominio total de la realidad. A Colosio no sabemos exactamente por qué. Quizá por querer salirse de las reglas de oro de ese mismo dominio. Así funciona en México el espejo deformante de la historia. Para Canal 22, Roberto Frías. Tu voto tiene tanto poder que aunque tu candidata o candidato no gane, igual cuenta. En el frente están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional. El 6 de junio el voto sale y vale. INE. Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes, pobre. Durante años, desde antes que naciéramos, nuestro futuro ya estaba escrito. En el PT, seguimos luchando por un México donde existan más posibilidades y donde todos podamos escribir nuestro propio futuro. Tú cuando seas grande, vas a hacer lo que tú quieras. El PT está de tu lado. En México el sol sale para todas. Porque trabajamos por tener un país donde se valore y respete a las mujeres. Desde hace muchos años luchamos para acabar con la discriminación y la violencia, con leyes para garantizar la seguridad y la plenitud de todas las mujeres de México, con gobiernos incluyentes donde la igualdad, la equidad y la paridad sea una realidad en todos los niveles, para escuchar la voz de las mujeres y que participen en las decisiones más importantes. El sol sale para todas. PRD. Hola, ¿qué tal? Los espero hoy a las 9 de la noche aquí en Debate 22. Hoy vamos a poner sobre la mesa un tema que prácticamente damos por hecho. El tema de los cuidados. Cuidarnos a nosotras mismas, cuidar a nuestros adultos mayores, cuidar a nuestras familias. Una actividad no remunerada, pero extremadamente valiosa en el tejido social. ¿Sabían además que próximamente hay una iniciativa de ley que podría transformar muchas instituciones y convertirse pues en un sistema nacional de cuidados? Y para ello pues vamos a hablar con dos jóvenes mujeres que están totalmente empapadas del tema. Los espero aquí a las 9 de la noche. Tenemos aquí en Noticias 22, el próximo 19 de junio se van a cumplir 100 años de la partida de un enorme poeta, Ramón López Velarde, autor de esta maravilla, La Suave Patria, de 1921. Uno de los poetas con mayor arraigo en nuestro país, que nunca dejó atrás la espiritualidad y el erotismo en su escritura. Gracias a él, el lenguaje constantemente renovado de la poesía de México se ha mantenido desde ese momento en la vanguardia.
Y para entender la complejidad de su obra, Marco Antonio Campos ofrecerá una conferencia magistral. Marco Antonio Campos se ha referido a la obra de Ramón López Velarde en muchas ocasiones. Incluso le entregaron el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde en el 2010 por el trabajo que ha realizado, y será él quien dé una conferencia magistral en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Esta magnífica conferencia magistral, Las mujeres de López Velarde, ¿no? Que tantas claves nos dará también para conocer el mundo interior, espiritual, pero profundamente carnal de la poesía de López Velarde. Sin exagerar, López Velarde, el puente y el anuncio de la poesía moderna mexicana, de tal manera que estos trabajos de la Cátedra del Sacros este año estarán centrados en conferencias, charlas, lecturas que procurarán darle relieve a esta figura y a volver a su trabajo, a sus poemas, como una guía no solo para entender el nacimiento de la poesía mexicana moderna, sino también para volvernos a plantear cómo ese padre soltero de la patria, como lo llamó tan atinadamente Hugo Gutiérrez Vega, sigue teniendo una fuerza arrasadora. La obra de López Velarde va más allá de La suave patria. Este centenario debe servir para reflexionar sobre el resto de su literatura y otros aspectos de su vida, como su cercanía con Madero y Vasconcelos. Este centenario luctuoso nos tiene que dar pretexto para leer los primerísimos poemas que nunca están exentos de interés y donde ya podemos advertir las marcas que caracterizarán la escritura López Velardiana, su esmero personalísimo en el adjetivo singular o inaudito, su respiración tan peculiar de ciertos metros como el alejandrino, como el decasílabo, sus rimas tan inesperadas y buriladas con una artesanía, pero también con una singularidad nunca antes vistas. La Universidad del Claustro de Sor Juana, en colaboración con la Casa del Poeta, invitan a las actividades que continuarán alrededor del poeta y de quien se han ocupado, entre otros, Marta Canfield, Fernando Fernández, Luis Miguel Aguilar, Octavio Paz, Javier Villaurrutia, Teddy López Mills y Guillermo Sheridan. En López Velarde lo que vemos como recogimiento, como descubrimiento del carácter provincial de la poesía, es en realidad la recuperación de la entraña, del territorio más telúrico, del alma, de la psique, pero también de la propia lengua. Y creo que gracias a eso López Velarde hizo una serie de renovaciones que, pese a la jovencísima edad de su muerte, 33 años, ¿no? La edad del Cristo azul se me acongoja, nos legó una poesía que sigue siendo tan vibrante, tan peculiar, tan deliciosamente enrarecida como hasta ahora. La conferencia magistral de Marco Antonio Campos será este viernes 19 de marzo a las 19 horas y se puede seguir por las redes de la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Casa del Poeta. Noticias 22, Alberto Aranda. La compañía Viva Flamenco tiene nuevo espectáculo. Vamos a conocerlo. La compañía de danza Viva Flamenco presenta A la sombra del naranjo, un espectáculo de pasión y fuego, de gran colorido y drama, con música en vivo, cante, baile y palmeo, en donde 10 artistas en escena expresan una gran fiesta andaluza.
una pieza inspirada en un casual encuentro con la magia del flamenco que tuvo mientras estudiaba en España la directora de la compañía, la bailarina Leticia Cosío. Iba a mi clase y de momento escucho: ¡ole, venga! ¡Que toma! ¡Amo ya! ¡Oh! Y dije, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿No? Iba yo caminando y empecé a escuchar este palmeo, estos jaleos, estas voces de mujeres específicamente, y bajo un árbol, un naranjo, estaba un grupo de estas gitanas, y con puras palmitas, como te decía, y cante, no había guitarra, no había percusión, nada más que ellas mismas, hicieron toda una fiesta. La compañía, que este año cumple 17 años de actividad interrumpida, busca con esta presentación reconectarse con el espectador a través de la música y el baile flamenco. Combinar todo lo que es el cante, la guitarra, el baile, todos estos vestuarios muy coloridos, toda esta alegría, pero también de momento algo un poco más profundo, ¿no? De lamento, porque el flamenco es un lamento, pero de ahí también el flamenco saca todas estas expresiones, estas emociones que tienen, y entonces nosotros como bailarines, como artistas, es nuestra tarea que puedan identificarse con nosotros para que el espectador pueda liberar un poquito todo esto que trae al estar junto con nosotros. Los boletos de la función, que se transmitirá en vivo el 20 de marzo a las 20 horas desde el ruedo El Cortijo La Movida, pueden adquirirse a través del portal Boletópolis y en las redes sociales y página de Viva Flamenco. Entonces, pues felices de poder compartir nuestro arte con ustedes, con tu público, que es tan importante, y pues yo siempre les digo, dense un momentito, regálense un momentito, muy Viva Flamenco. Noticias 22, Omar Vera. Y nos vamos celebrando los 70 años del guitarrista de jazz, Bill Frisell. Muchas felicidades, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana.